Buen día, familia Mariana. Continuamos con las clases virtuales. El día de hoy vamos a tocar el área de ortografía con el tema de diptongo y triptongo. Pero para poder trabajar este tema de diptongo y triptongo, tenemos que trabajar las vocales. Las vocales son sonidos pronunciados en una voz. No lo acompaña sonido de consonante. Recordemos que el alfabeto o abecedario contiene 27 letras. Extraemos las 5 vocales, que son A, E, I, O, U, y las que nos quedan, que son las 22 consonantes, como la B, C, D, F, G, H, J, L, etc. Entonces, las vocales se clasifican en vocales fuertes y vocales débiles. ¿Por qué se llaman vocales fuertes o abiertas? Que son la A, el E y el O. Porque en su pronunciación requiere la mayor abertura de la boca. Veamos. A, E, O. En cambio, las vocales débiles o cerradas son la I y la U. Y su pronunciación requiere la menor abertura de la boca. I, U. Por ejemplo, en las siguientes palabras que vamos a usar como ejemplo, tenemos la palabra aullido. Lo separamos en sílabas. Aullido. Se darán cuenta que en la sílaba au se une una vocal abierta y una vocal cerrada. En la palabra sentimiento, sentimiento. En la sílaba mien se une una vocal cerrada, que es la I, y una vocal abierta, que es la E. Continuamos. Literario, literario. En la sílaba rio se une la vocal cerrada, una vocal cerrada y una abierta, que es la I y la O. En la palabra leopardo, leopardo, en la sílaba leo se unen dos vocales abiertas, la E y la O. Viuda, palabra de dos sílabas, en la sílaba viu se unen dos vocales cerradas, la I y la U. Entonces, este tema nos va a facilitar para poder trabajar el tema de diptongo y triptongo. ¿Pero qué es diptongo y triptongo? Es la unión de dos vocales y tres vocales en una sílaba. Por ejemplo, tenemos la palabra aire, lo separamos en sílabas. Aire. Entonces, al unirse dos vocales en una sílaba, se está formando un diptongo. Tenemos la palabra causa. Causa. Se unen las dos vocales, una vocal abierta y una cerrada, A-U, causa. La palabra aceite, aceite. Se unen dos vocales en la sílaba sei, la E y la I. La palabra euforia, que tiene tres sílabas, euforia. Euforia significa alegría, ¿no? Se forman dos diptongos en la sílaba eu y la sílaba ria. Y en los triptongos, que quiere decir unión de tres vocales en una sílaba, tenemos la palabra guaico. Lo separamos en sílabas, guaico. Se unen tres vocales, U, A, I. La U, una vocal cerrada, la A, vocal abierta, y la I, vocal cerrada. La palabra Huaura, una ciudad de Lima. Huaura. Se unen tres vocales, U, A, U. La palabra miau, una palabra pequeña que solamente tiene una sílaba. Contiene la I, la A y la U. La palabra siguiente, lo separamos en sílabas, siguiente. Se une la sílaba gien, U, I, E. Entonces,
dice tres vocales en una sola sílaba, se identifica a un triptongo. Y continuamos con los ejemplos. Tenemos la palabra consecuencia y lo separamos en sílabas. Consecuencia. Buscamos las sílabas donde haya unión de dos vocales. Tenemos la sílaba cuen y la sílaba cia. En este caso la palabra consecuencia tiene dos diptongos. Continuamos. Procedimiento. Silabiamos. Procedimiento. El diptongo lo encontramos en la sílaba mien. Seguimos. Tenemos la palabra cuestionario. Silabiamos. Cuestionario. Nuevamente es una palabra que tiene dos diptongos, en la sílaba tio y la sílaba rio. Ya sabemos que el cuestionario quiere decir un texto de muchas preguntas, ¿no? Continuamos. La palabra abiótico. Abiótico. Tenemos el diptongo en la sílaba bio. Abiótico. ¿Qué significa abiótico? Seres que no tienen vida, como la piedra, el agua, lluvia, etc. Y por último, la palabra evolución en los diptongos. Evolución. Y encontramos en la palabra evolución un diptongo en la sílaba ción. Continuamos con más ejemplos en triptongos. Tenemos la palabra Paraguay, una ciudad de un país de Sudamérica. Paraguay. Silabiamos. Paraguay, palabra que tiene tres sílabas. Y el triptongo lo encontramos en la sílaba guay. Pero, ¿qué pasa? Observen, en la sílaba guay encontramos una vocal, la U y la A, y tenemos la Y. En este caso, la Y es considerada como la I latina, como la I de vocal. Siguiente palabra, envidialis. Envidialis. Separamos en sílaba, envidialis. Observamos la unión de la I, la A y la I. Y ahí se forma el triptongo. Otra palabra, apreciéis. Apreciéis. De apreciar. Y se forma el diptongo en la sílaba 6. Continuamos con la palabra ioides. Ioides. Encerramos la sílaba que contiene el triptongo, ioides. Y para finalizar, la palabra buey, una palabra que contiene una sola sílaba. Repito, así como la palabra Paraguay que termina en Y, acá también termina en Y, pero se considera como una I latina. Entonces se une la vocal U, E y la Y que se considera como la I latina.
Entonces, toda esta pequeña palabra es un trictongo. Entonces, como verán, al unirse las vocales abiertas, cerradas o cerradas, abiertas, o en sus diferentes combinaciones, observamos un dictongo y un trictongo. Entonces, como una actividad de este tema, ustedes alumnos van a escribir 10 palabras con dictongo y 5 palabras con trictongo. Eso sí, me va a usar palabras grandes. No quiero palabras muy pequeñas, ¿no? Palabras grandes que corresponden al alumno del 6º grado. Al regresar al colegio, yo ya revisaré la tarea. Eso sí, todas las clases que se dan por las clases virtuales, lo tengo que ver plasmado en los cuadernos que corresponden. Eso es todo. Gracias por su atención.